Salud Total presenta Pregunta a Yamid. Ya iniciamos con la vacunación contra el COVID-19. Comunícate a la línea WhatsApp 321-203-1444 y actualiza tus datos. Todos vacunados, que no falte ninguno. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Diego Molano, ministro de Defensa Nacional. Señor ministro, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué información nueva tiene usted sobre del bombardeo contra este campamento de las disidencias de las FARC en Calamar, en el Guaviare? Yamid, como parte de toda la estrategia de seguridad de nuestras fuerzas militares y policías, hace 8 días se desarrolló un operativo militar legítimo en Calamar, Guaviare, contra alias Gentil Duarte y la subestructura de las disidencias de las FARC que él opera en esa zona. Como resultado de ese operativo, 10 personas aparecieron muertas como desarrollo de esas operaciones, 5 fueron capturadas, 2 de ellos menores de edad, y luego a partir de ese momento se han continuado el desarrollo de operativos para capturar y neutralizar esa organización. Eso fue reportado precisamente por nuestras fuerzas militares hace 8 días y se hizo en un ejercicio de una operación legítima de uso de la fuerza contra una estructura en un campamento terrorista. Hasta el momento, la información que desarrolla la Fiscalía de Medicina Legal, que es el que identifica los nombres, las edades y los distintivos de las personas que allí estuvieron en esa escena de la operación, pues está pendiente por parte de ellos de ser reportada. Mire, señor ministro, se logró confirmar que evidentemente murió una niña de 16 años que se llamaba Diana Montilla, según reveló su propia madre, quien recibió hoy el cuerpo de la niña. Lo cual confirma, señor ministro, que sí había menores de edad en el campamento que fue bombardeado. Usted, el Ministerio de Defensa, el gobierno, ¿tenían información previa sobre si había o no niños menores en ese campamento? Yamid, en el desarrollo de estas operaciones se aplica el derecho internacional humanitario. Para planear una operación de esas se tienen en cuenta los principios de precaución y de prevención. Además, se hacen todas las valoraciones necesarias con un acompañamiento jurídico previo durante el desarrollo de la operación. Por supuesto, esto es una operación contra un campamento terrorista de un alias denominado Gentil Duarte, que lleva más de 30 años cometiendo operaciones terroristas. Allí la información que tiene inteligencia es que es la estructura y el grupo de personas que lo acompañaban. Estos grupos de personas estaban desarrollando instrucción, formación y planeación de actividades terroristas. Con base en esa información y específicamente en ese día, en ese momento de oportunidad, se hace el desarrollo de esa operación legítima y por supuesto con base en la aplicación que permite el derecho internacional humanitario, las fuerzas militares, de desarrollar ese tipo de operativos. Pero a ver, señor ministro, es que usted mismo en una declaración que hizo hace un par de días, usted dijo que había evidentemente un fenómeno de reclutamiento de menores en Colombia para convertir a los niños en máquinas de guerra. Es que ahora están utilizando el reclutamiento de niños para colocarlos como escudo para protegerlos, ministro, ¿o cómo? Desafortunadamente, Yamid, alias Gentil Duarte y todas las disidencias de la FARC siguen reclutando niños jóvenes para instrumentalizarlos y luego utilizarlos como jóvenes combatientes. Por supuesto, estos jóvenes inician siendo víctimas, pero al final, después de su formación y el trabajo que buscan hacer para deshumanizarlos, son jóvenes combatientes que participan de las hostilidades. Y por eso la decisión contundente de nuestras fuerzas militares y de policía, primero, es, por supuesto, hacer un llamado a estas organizaciones, porque son ellos los que reclutan e infringen el derecho internacional humanitario, porque reclutan a los jóvenes y los utilizan y los instrumentalizan. Entonces lo primero es hacerles un llamado para que los liberen, de modo que no los pongan en riesgo. Segundo, hacer un llamado a esos jóvenes combatientes que allí están para que se desmovilicen o se sometan a la justicia, pero la responsabilidad por la amenaza que representa Gentil Duarte y las estructuras y los planes que tiene debe ser, por supuesto, contrarrestada con todo el ejercicio y la fuerza legítima del Estado. ¿Qué plan tiene Gentil Duarte? Gentil Duarte,
lleva más de 30 años, estuvo en las FARC, ahora en las disidencias. Su plan es tener un cuerpo de integrantes de 8.000 hombres para seguirse tomando Caquetá, Guaviare y Putumayo. Y como fuerzas militares y de policía no lo podemos permitir, porque allí lo que habría es un ejercicio en que generan violencia en estas regiones, utilizan el narcotráfico, siguen reclutando jóvenes, atentan contra la población civil, y la responsabilidad de las fuerzas militares y de policía es garantizar que eso no suceda, y por eso se desarrollan estos operativos. El doctor Humberto de la Calle, señor ministro, produjo hoy el siguiente Twitter: hoy debo repetir, esta vez al oído de los militares, si no hay conflicto, la fuerza pública se rige por los derechos humanos o por el derecho internacional humanitario. ¿Han pensado cómo explicar lo sucedido en Guaviare? Cuidado con los cantos de sirena. ¿Usted qué piensa sobre este mensaje? No, Yamit, lo que afirma el doctor Humberto de la Calle es desconocer la realidad que nos quedó a Colombia después del acuerdo de paz. Aquí quedaron unos grupos armados organizados, como las disidencias de las FARC, como el ELN, como el Clan del Golfo, como los Caparros, como la misma Narcotalia que desde Venezuela busca atentar y atemorizar a los colombianos, que exigen de nuestras fuerzas militares y policía actuar con contundencia y dentro de un marco precisamente de derecho internacional humanitario, como está estipulado en la ley colombiana y como fue desarrollado para poder realizar las confrontaciones y el combate a estos grupos, y por eso se aplica el derecho internacional humanitario. Y en este caso particular, cuando hay un nexo de beligerancia entre los integrantes de esa estructura con este alias Gentil Duarte, cuando ellos tienen un continuo proceso de función de combate, por supuesto lo que le corresponde a las fuerzas militares y de policía es actuar y desmantelar esas estructuras que ponen en riesgo a la sociedad colombiana. Pero entonces, ministro, ¿hay en Colombia conflicto o no lo hay? Pues Colombia es signatario del derecho de las convenciones de Ginebra, de las diferentes convenciones del derecho internacional humanitario, y por supuesto dentro de ese marco se desarrollan las operaciones de nuestras fuerzas militares y de policía. Ahora, ministro, usted fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dos de los niños menores de edad que estaban en el campamento fueron conducidos al ICBF. ¿Qué pasa con estos niños que llegan al ICBF cuando alcanzan ya mayoría de edad y quedan libres? ¿Se vuelven otra vez a la guerrilla o cómo, ministro? Cuando usted era el director del instituto, ¿cómo funcionaba eso? Pues mire, Yamit, yo conocí la historia del programa de niños desvinculados de la guerra que tiene el ICBF. 6.600 han pasado por ese programa desde 1998. El 60% fueron vinculados de forma irregular a estos grupos por parte de las FARC. ¿Qué sucede? Casi siempre en promedio los reclutan hacia los 14, 15 años de edad, a los niños y a las niñas, y luego cuando son jóvenes los instrumentalizan y los utilizan para convertirlos en jóvenes combatientes, que son jóvenes peligrosos. Yo conocí historias desgarradoras. Una niña de 15 o 16 años que la obligaron a dispararle a su propia amiga para decir que era valiente, que podía ser parte del grupo. Conocí otra niña que la obligaron a cargar desafortunadamente partes desmembradas de un cuerpo humano durante 3 días para volverla insensible, que pudiera hacer ataques a los policías. Aquí lo que tenemos es un grupo como disidencias de las FARC que busca instrumentalizar a los jóvenes para luego ponerlos cuando ya son adultos al servicio de los ataques a poblaciones civiles, y esto es lo que no podemos permitir. El foco de la discusión es que quienes cometen esos delitos son los grupos organizados como estas disidencias de la FARC o como el ELN, y lo que no podemos permitir es que eso siga pasando. Por eso el llamado es a estos grupos, a alias Gentil Duarte, a alias Mordisco, a todos aquellos que aún continúan reclutando niños, que los liberen porque los están poniendo en riesgo, no los pueden seguir instrumentalizando. A esos jóvenes que allí están, a que se desmovilicen o se sometan a la justicia o se desvinculen o permitan que se entreguen a nuestras fuerzas militares y policía para que sean protegidos por el ICBF. Pero debemos continuar de forma contundente desmantelar esos organizaciones para que no los sigan reclutando, porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que siguen reclutando buscando utilizar excusas para que no sean tocados por la acción y la operatividad que debe tener nuestras fuerzas militares y de policía. Pero entonces, señor ministro, esto que usted acaba de narrar ocurrió cuando estábamos en plena guerra, pero después de la firma del acuerdo de paz
¿Estos hechos han continuado? Esa es la pregunta, señor ministro, que quiero que usted me responda, pero ya será para mañana porque el tiempo se nos ha agotado. Entonces, mil gracias por ahora, ministro. Y quisiera invitarlo para continuar ese diálogo mañana. ¿Acepta usted? Adelante, Yamit. Muchísimas gracias, ministro. Entonces, señores televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI y esperen mañana la segunda parte de la entrevista con el ministro Diego Molano. Sigan aquí esta noche en Noticentro 1.